Compañera Marta Reyes, ministra de Salud. ¿Cómo está, compañera? Bienvenida. Pues muy bien, gracias a Dios, agradeciendo la invitación para poder compartir con la población el avance, ¿no?, de nuestra jornada voluntaria contra la COVID-19. Un proceso que ha implicado ejes de trabajo bastante importantes, que ha implicado también líneas de entendimiento con nuestro pueblo también, y en ese sentido le consulto a partir de lo que ha implicado en torno a ese proceso. ¿Cómo nos puede describir qué ha implicado o cómo ha sido precisamente ese compromiso del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para garantizar salud y bienestar a las familias nicaragüenses? Bueno, creo que uno de los elementos claves de las prioridades de nuestro gobierno es la restitución del derecho a la salud, y eso incluye todos los aspectos que tienen que ver con atención directa de las enfermedades, pero también con la parte preventiva y específicamente en relación a lo que es la respuesta directa y de manera integral a la situación de la COVID-19, pues la vacunación en este caso juega un elemento clave, sobre todo porque se viene a unir a todos los aspectos que tienen que ver con el abordaje integral de la transmisión de esta enfermedad, y para nosotros ha sido realmente exitoso todo este proceso que se ha venido desarrollando en una primera etapa directamente con la aplicación de la vacuna donada por la Federación de Rusia, que protegió directamente a los pacientes renales que estaban en tratamiento con diálisis y hemodiálisis, y esta etapa que estamos nosotros desarrollando ahorita del 6 al 30 de abril, que es la vacunación voluntaria contra la COVID-19, en que vamos a proteger aproximadamente 167.500 personas, que sean cardiópatas, que sean personas con cáncer que en condiciones estables y que sean de 60 y más años y que presenten enfermedades crónicas de base. Y todo este proceso se ha venido desarrollando de una manera programada, organizada, con la participación y el apoyo de las otras instituciones, específicamente también de la alcaldía, de la comunidad organizada, en el proceso de citas que se hace a los pacientes para que lleguen según su turno, por la mañana o por la tarde. Ya a este momento nosotros llevamos prácticamente de los 19 CILAIC del país, vamos en 11, con el día de ayer que se completó Jinotega, y nosotros ya estuvimos en León, Chinandega, Rivas, Carazo, Masaya, Granada, Estelí, Nueva Segovia, Madrid, Jinotega y Managua, que se va a mantener durante todo el periodo del 6 al 30 de abril. Ahí podemos observar, ¿no?, en esas imágenes cómo es el proceso. Nosotros explicamos a la población que esta no es la manera en que estamos acostumbrados a vacunar, en que llegamos con la tarjeta y ya simplemente pasamos al proceso de vacunación. Esto requiere una serie de detalles, como el hecho de llegar. En ese momento te comienzan a tomar tus signos vitales, porque también para las vacunaciones en general y específicamente también para esta, existen algunos aspectos que se valoran para que se vacunen las personas: que no tengan fiebre, que no tengan cuadros respiratorios, que no tengan otro tipo de infección, que no tengan sus enfermedades crónicas no estables. Entonces tenemos que, en ese caso, si se detecta a alguien con la presión alta, a alguien con fiebre, a alguien con cuadro respiratorio, no se vacuna y se le va a citar en el segundo momento en que estemos desarrollando esta jornada voluntaria. Después ya pasás por la parte de registro, en donde completan todos tus datos, establecen qué vacuna te están poniendo, cuándo va a ser la segunda vacuna que te corresponde, y ya posteriormente te llenan tu tarjetita, vos ya llenas tu hoja y firmas tu hoja de consentimiento, y pasás al proceso de la vacunación, como estamos viendo ahí, donde bien se especifica a nuestra población que está recibiendo 0.5 cc de esa vacuna Covishield, que es la que estamos nosotros aplicando en este momento, y ya posteriormente pasa al periodo de observación de 30 minutos, que esto es muy importante porque se hace con todas las vacunas cuando se reciben por primera vez. Aún en los esquemas de niños, en los esquemas de adolescentes, si vos recibís una vacuna por primera vez, lo tenés que dejar en observación, porque normalmente si hubiese alguna manifestación, alguna reacción relacionada con la vacuna, normalmente se presentan de manera inmediata, y ha pasado esos 30 minutos, ya las personas, en este caso nuestros adultos mayores, pueden ya retirarse y regresar a sus casas. También tenemos un espacio donde están los familiares, esperando en condiciones más cómodas también la salida de su adulto mayor, porque realmente el flujo que hay no permite que entre un adulto con un familiar, a menos que tenga una condición que merite un acompañamiento en todo el proceso. Entonces ya ellos salen y ya se les da y especifica cuándo deben de regresar para su segunda dosis y quedar totalmente pues protegidos en base a la efectividad específica que tiene cada una de las vacunas. Y ahí vemos también el encuentro entre las familias, porque válido, no quisiera diluirme en el tema, pero hemos visto cómo las familias pues acompañan a los adultos mayores, los más jóvenes. Hemos visto que ha sido un trabajo bastante
que ha movilizado mucho a las familias nicaragüenses en torno a esta Mira, ha sido un actividad. trabajo totalmente coordinado porque nosotros tenemos ya días programados por SILAIS y en el SILAIS tiene que hacerse todo ese esfuerzo a nivel de todos los municipios de ese departamento. Entonces eso implica un proceso desde la comunidad de poder dar la información a las personas que corresponden, que cumplen los requisitos, pero también de la familia. Ahí ves hijas, porque en el campo, por ejemplo, en la parte de Jinotega, de Madrid, ves adultos mayores ya de 80, 90 años, entonces acompañado de la hija o del hijo que ya tiene también 60, 61 años, entonces ves acompañado al adulto mayor de su hijo mayor, pero también lo ves con los nietos. Y realmente ves esa muestra de cariño, ¿no?, hacia este esfuerzo de nuestro buen gobierno de proteger a la población, sobre todo a los más vulnerables en esta primera etapa, y cómo también la familia pues se siente contenta, ¿no?, de que su adulto mayor esté protegido, y con eso disminuirá totalmente el riesgo de una complicación, sobre todo que por la edad, más enfermedad crónica, pues puede ser un riesgo importante, y entonces ya la gente se siente satisfecha de que está siendo protegido. Y ahí quisiera consultarle, ahí con humildad de rigor, ¿no?, en torno a lo que hemos visto, porque llegan las familias, llegan nuestros adultos mayores, nuestras adultas mayores, son atendidos, hemos estado en la ruta, pero también, es decir, se le explica a los familiares. Entendemos que implica un poco más de esfuerzo del que ya se está realizando, pero es decir, aunque están un poquito aparte los familiares porque los pacientitos están esperando, cuán importante es esa vinculación de nuestro Ministerio de Salud, no solo con esta jornada, obviamente esto por la particularidad que requiere, el trabajo de rigor que necesita, pero en términos generales, ¿cómo entendemos esa realidad, esa vinculación que hay? Realmente es un esfuerzo muy importante porque desde que la persona, el familiar, entrega a su adulto mayor, ahí se le hace ya una explicación, se le dice por dónde él va a ir a estar, y también se aprovecha el espacio donde él está esperando a su adulto mayor para dar la información completa. Y realmente en este caso, si vos ves, hay edecanes, pero es el mismo personal de salud que lo lleva desde la entrada hacia el espacio donde hace el primer alto en el camino. Después ves otras personas que acompañan también el proceso hacia donde esté el registro, y también después hacia la vacunación y posteriormente hacia la observación. Y ahí vives personas que también están pendientes de cualquier situación o necesidad que tenga el adulto mayor y ya se lo entregan. Por eso te decía, hay algunas excepciones en que el familiar, y ahí podemos ver a alguien que posiblemente sea el familiar, que es cuando la persona tiene una condición, porque hay adultos mayores que pueden movilizarse por sí mismos. Claro. Pero hay adultos mayores que requieren del acompañamiento. Aquí ves la etapa en que se están consultando los datos y después ya llenan su hoja de consentimiento. Entonces aquí siempre hay un proceso de acompañamiento, de información en cada momento en que esté el adulto mayor, y creo que cuando a mí me ha tocado conversar con ellos ya el proceso final en el periodo de observación, y le dimos, sí, fue tardado, pero la atención fue esmerada, los muchachos se portaron bien, nos acompañaron todo el proceso y les informaron y fueron comunicando todos los procesos, y ellos dicen que sí, o sea que puede ser que el proceso sea un poco más lento de lo que nosotros estamos acostumbrados a las jornadas de vacunación o a los procesos de vacunación en nuestras unidades de salud, pero la calidad, la calidez, la información que se da en todos los momentos de ese proceso y el cuidado que se da, porque a veces ves que dos llevan al señor o se lleva en una silla de ruedas, que si vemos que tiene dificultad, se tienen sillas de ruedas para movilizarlo durante todo el proceso, y realmente pues ellos refieren que hay una atención y mucho cariño y muy delicado. Creo que alguien decía hace días que realmente es como que tenés ahí a tu abuelito, a tu papá mayor. Realmente los muchachos se han identificado, y yo creo que es algo importante que se mantiene en nuestra cultura nicaragüense el hecho del respeto y el cariño que se debe tener a nuestros adultos mayores, y nuestro gobierno ha sabido, ¿no?, orientar la prioridad que debe tener este grupo, sobre todo que es el que tiene una mayor tendencia a las complicaciones y que tenemos que protegerlos. Y que sin duda alguna forma parte de esa respuesta integral que ha venido organizando, porque esto hay que decirlo también al tenor de los días, porque esta pandemia, como todo, es decir, tiene su variabilidad en torno a al tiempo, ¿no? Realmente vemos, ¿no?, que en otros países el incremento de casos, el incremento de fallecidos se mantienen, algunos vuelven a restringir por días para poder contener, pero realmente creo que el hecho de
mantener las actividades, pero cuidarnos y mantener todas esas medidas preventivas, que no el hecho de estar vacunado ya los adultos significa que el resto debemos de dejar de hacer las acciones, porque al final nosotros los más jóvenes, en este caso los que trabajan, los que estudian, los que salen al contacto con otras personas, deben de mantener las medidas preventivas de lavado de manos, el uso de mascarilla, el reportarse inmediatamente ante una situación de un cuadro respiratorio para la detección oportuna de la sospecha de un caso y recibir su tratamiento si fuese positivo. Yo creo que todas esas medidas también del control de las personas que vienen fuera del país, del control de las personas que traigan sus muestras negativas cuando reingresan, es muy importante para que de una manera integral la acción de los controles de foco, el tratamiento profiláctico a los contactos, todo eso incide en un abordaje adecuado e integral para poder contener la transmisión y mantener este comportamiento epidemiológico que hemos tenido en estos últimos meses. Muy importante lo que usted ha dicho, que porque implica también líneas de acción en torno a la atención y contención y prevención. Y ahí le consulto cómo se enmarca precisamente esta jornada de vacunación que estamos viendo en pantalla dentro de esas líneas de trabajo, porque es válido recalcar que el Ministerio de Salud ni empezó a trabajar en el momento en el que, bueno, se alertó al mundo a partir de la OPS, la OMS y diversos otros organismos, sino que previo, ¿no?, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ya tenía listo una suerte de cama, creo yo, ¿no? Así es. Institucional, que permitió una agilización en realidad bastante rápida. Yo creo que es muy importante todo el esfuerzo de preparación del Ministerio de Salud como una prioridad de nuestro gobierno, no ante la pandemia, sino ante restituir el derecho a la salud y garantizar mejores condiciones en los servicios que prestamos. Y eso significó el fortalecimiento de infraestructura, el equipamiento, la capacitación de nuestro personal, el tener personas ya especializadas en cuidados intensivos, no pensando en una pandemia de este tipo, sino en cómo ir mejorando cada día más ese derecho de salud y esa responsabilidad que asumió nuestro buen gobierno en restituir de una manera con calidad y calidez. Yo creo que eso fue una base importante, y la otra base importante es la base de nuestro modelo de salud familiar y comunitario, que implicó no esperar que la gente acudiera a las unidades, sino salir a darle información, a indicar cuáles eran las medidas preventivas y a detectar oportunamente los cuadros respiratorios para su manejo adecuado. Y a eso se aúna, ¿no?, todo el esfuerzo y la disposición del personal de salud para servir a la población y asegurar la atención directa en el caso de los casos positivos, en el campo y en las casas, en las viviendas, en los trabajos, en las escuelas, en el caso del control de foco que tenéis que hacer ante un caso, pero también el esfuerzo que se tiene que hacer manteniendo las otras actividades. Nosotros estamos desarrollando a la par la campaña de vacunación nacional anual que desarrollamos, nuestra jornada de vacunación, y eso significa que otro personal se está dedicando a cumplir la aplicación de las vacunas que corresponden, la entrega de antiparasitarios y vitamina A. También se desarrollan otras acciones que tienen que ver con las estrategias comunitarias de Mi Hospital y Mi Comunidad, las ferias de salud, la participación de las clínicas móviles en las diferentes comunidades lejanas, y la atención directa que tenés que brindar en los centros, puestos de salud y hospitales. Entonces, la organización que sigue del Ministerio está definida de una manera que permite que todas las acciones con la participación de la comunidad se vayan realizando sin dejar de hacer una cosa por otra, sino que se están realizando paralelamente todas las cosas. Ahí estamos observando a nuestro secretario general, doctor Sáenz, también, porque hay acompañamiento de parte nuestra a los diferentes departamentos del país a Managua, para ver todo ese proceso y recibir de viva voz, ¿no?, las expresiones de nuestra población, de los familiares, de las personas que están siendo vacunadas, y confirmar realmente que ese proceso se está cumpliendo. El aspecto técnico de esos equipos, recordemos que en esta vacunación de la COVID-19 hay 20 equipos conformados por 20 personas que se están movilizando diariamente hacia el lugar que corresponde para asegurar todo ese proceso de vacunación, y a eso se agrega el personal propio de los municipios que sirven como decanes, que facilitan los procesos, que están atentos, ¿no?, a que las personas que tienen que ser vacunadas y que cumplen los requisitos acudan a los diferentes puntos establecidos en ese departamento del país. Y realmente, pues, ese día, dependiendo de la cantidad, por ejemplo, Matagalpa, que inicia hoy, tiene 3 días de vacunación por la amplitud y la cantidad de población que tiene, y en esa línea pues vamos nosotros trabajando de una forma organizada y monitoreando diariamente el avance de estos procesos. Y que sin duda implican también a un esfuerzo, como usted ya lo ha dejado claro,
porque en paralelo, si hay feria de salud, si hay jornada de abatización, si hay jornada de fumigación, de derratización, eso va realizándose en paralelo, incluso a veces coinciden en los municipios, en los barrios. Hemos visto cómo coinciden todas estas ferias de salud, jornadas de fumigación, incluso de ratización. ¿Cuán importante es esa capacidad operativa del Ministerio de Salud? ¿Cuán importante es esa realidad que tiene nuestro Ministerio de Salud para poder realizar esta jornada de vacunación voluntaria contra la COVID-19 sin suspender las operaciones en los hospitales, es decir, la atención en los centros de salud, la atención a través de las ferias, ya sea a través de mi hospital en mi comunidad u otras actividades, en paralelo todo esto sin que se detenga? Creo que esto es muy importante porque tiene que ver con un trabajo integral, un trabajo organizativo. Las alcaldías juegan un rol muy importante en el apoyo a la movilización hacia los territorios. La comunidad organizada tiene ese rol de informar, de decir a dónde vamos a estar, de llevar y de citar, que eso facilita que no sean recursos del ministerio los que anden haciendo ese proceso, sino que ya los recursos nuestros andan dando directamente la atención, ya sea diagnóstica, ya sea de prevención de vacunación, ya sea aspectos odontológicos, de atención en especialidades. La atención directa, como te decía, en los puestos, centros y hospitales no se detiene. Lo que se hace es un cronograma de destacar algunos especialistas sin dejar de tener los otros para asegurar la atención o las citas que ya están establecidas en la consulta externa o las emergencias que tienen que ser atendidas, que realmente son espontáneas, que surge una situación que amerita una atención de emergencia. Entonces no se deja de cubrir y eso significa una forma de organizar de tal manera que si yo voy a sacar recursos de mi unidad, debo asegurar que los que quedan cubran los programas, cubran las consultas externas, cubran la emergencia dentro de lo que son la parte institucional. Y la otra parte es ver quién va a salir al territorio para asegurar desde el punto de vista de enfermería, desde el punto de vista de la parte médica, toda esa atención. Y toda esa preparación que significa colocar las sillas, poner los toldos, las condiciones son las que trabajamos con las otras instituciones y eso ya nos ayuda a nosotros a llegar a un espacio instalado y a solo llegar con la clínica móvil, con nuestros recursos, con nuestros insumos, para asegurar toda esa feria, esas megaferias, porque ahora también estamos haciendo megaferias en que se unen varias comunidades, varios ILAI, para lograr esa atención en lugares que pueden ser colindantes, que a lo mejor por la lejanía no es de Jinotega, no es de Matagalpa, ¿no? Entonces se hace en un punto donde sabemos que va a ser factible el acceso de comunidades de diferentes territorios. Entonces todo ese esfuerzo significa organización, significa prioridad establecida hacia el bienestar de la población, pero también el principio de servicio que tiene nuestra población y así los vemos agotados de un día anterior, pero con la disposición del día siguiente de continuar en otro territorio, como vemos acá en los procesos de vacunación. Y realmente ese espíritu es importante. O sea, estas personas nuestras salieron desde el 6 de abril y van a regresar a sus casas hasta después del 30. O sea, no han tenido contacto con sus familias durante todo este proceso, pero ese sentimiento de servicio, esa voluntad de ayudar, ese principio, ¿no?, de nuestro gobierno de servir a la población y asegurar la atención como corresponde, es lo que mantiene esa férrea disposición de trabajar por el bien común. ¿Cuán importante ese apoyo que se recibe y cuán importante esa vinculación de nuestro Ministerio de Salud para homologar respuestas, para entender cómo se puede trabajar de mejor manera y para buscar también mecanismos de apoyo y solidaridad? Bueno, realmente creo que tanto la Organización Panamericana de la Salud de Nicaragua como UNICEF, que también nos han estado acompañando en este proceso de preparación y desarrollo, pues han estado realmente expresando, ¿no?, todo este esfuerzo que nuestro país ha estado realizando. La forma organizativa, el plan de introducción ha sido un elemento clave para estar preparados con los aspectos de preparación y capacitación de nuestro personal, lo que es la cadena de frío, la disposición de todos los aspectos organizativos, pues son aspectos que se han trabajado directamente con las recomendaciones pues establecidas por la OMS, pero también es importante el esfuerzo que ellos han tenido, ¿no?, en hacer la gestión también para equipar con mayor cantidad de cadenas de frío, que estamos en un proceso en que ya ha sido aprobado a través del mecanismo COVAX un financiamiento para fortalecer también la cadena de frío. Ayer anunciaba la compañera Rosario que vamos a recibir jeringas y cajas de seguridad, donde las jeringas son eliminadas, ¿no?, para mantener la seguridad alrededor del proceso de vacunación, y eso es muy importante porque eso se une al esfuerzo de recibir vacuna. O sea, la vacuna no solo es el momento de inyectar
y hacer el ingreso, ¿no?, a la persona, sino que es un proceso de preparación, como lo hemos venido revisando, pero también el proceso de asegurar los insumos requeridos, el algodón, las 2 motitas que se utilizan, la jeringa, la caja donde las personas van ingresando ese objeto que nosotros decimos cortopunzante, que puede significar un riesgo importante si las personas no cumplen con esa medida, y los aspectos de comunicación y promoción que se están trabajando con ambos organismos, materiales, ¿no?, para educar y dar siempre información a la población. Entonces realmente todo ese proceso de reconocimiento que se ha dado también en las reuniones semanales que la doctora Carissa Etienne tiene con los diferentes medios refleja, ¿no?, el esfuerzo y el desarrollo de la vacunación en nuestro país, la prioridad que se está dando a los grupos que se han establecido y realmente pues el reconocimiento de la OPS el día que se hizo la apertura de la campaña anual de vacunación. Realmente ahí se nos valoró, ¿no?, el esfuerzo, la experiencia y el conocimiento que hay en relación a los programas de inmunización que han sido también reconocidos de forma general, sobre todo por el aspecto de las coberturas. Realmente nuestra población asiste, nuestra población tiene una confianza en el personal de salud, en el sistema de salud, en nuestro gobierno, y la respuesta no es como en otros lados que hay que insistir para que las personas vayan, sino que normalmente nuestras madres, nuestros padres de familia, nuestros adultos jóvenes y nuestros adultos mayores acuden a la cita que se hace cuando hay jornadas de vacunación. Entonces, en este proceso, pues no nos quedamos atrás en ese sentido y realmente hay un reconocimiento de parte de UNICEF también la vez pasada, cuando estábamos recibiendo la donación de las vacunas de polio del Hermano y el Pueblo de México, también ahí expresaron la experiencia que tiene nuestro país y el trabajo coordinado que tenemos con estos organismos para realmente cumplir, ¿no?, con las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud y poder asegurar que todo lo que estamos realizando tenga esos requerimientos que se establecen a nivel mundial, pero también que se le agregue en el caso de nuestro país esa calidez y ese aspecto que caracteriza al nicaragüense de entregar no solo un beneficio puntualmente, sino con una serie de elementos de información, de calidez, de llevarte de la mano por todo ese proceso, porque al igual eso se hace con la embarazada, se hace con los niños y las niñas cuando van a vacunarse, y lo mirábamos creo la vez pasada que decíamos, la vacunación en el caso de la nacional no solamente es llegar al punto de vacunarse, sino que se une a un aspecto de alegría con piñatas, con chimbombas, con cosas, entonces se trasciende el mero acto mecánico y técnico de aplicar una vacuna, sino que también está rodeado de sentimientos y efectos para que realmente esto se vuelva una alegría de que estamos conteniendo una enfermedad o varias enfermedades. En el caso de la Jornada Nacional que va contra 16 enfermedades, se convierte en un gesto de amor, en una esperanza de vida, el hecho de que estemos previniendo y estemos asegurando la protección de los y las nicaragüenses, y no solamente de los niños, sino que de todos los ámbitos de la familia, de todos los niveles de la familia, porque estamos protegiendo niños muy pequeños, niños en edad escolar, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Y cuán importante conocer, por ejemplo, también, mencionar, también hemos visto cómo China-Taiwán también, ayer casualmente la OPS también hizo la entrega de un donativo bastante importante. Doctora, este intercambio de nuestro Ministerio de Salud, nuestros expertos, bueno, usted misma participando en amplios foros virtuales en torno a lo que ha implicado la atención en otros países, pero también conocer los avances, porque esto va deprisa, es decir, y aquí hay avances rápidos, también hay, obviamente, como en todo proceso científico, investigaciones de más tiempo, conocer cuán importante es esa vinculación en torno a pues hacer más eficiente la atención, encontrar mejores mecanismos de atención para los pacientes, en el caso de los que ya pues están luchando, ¿no?, contra la COVID-19, o en áreas de prevención, estrategias de prevención. ¿Cuán importante esa vinculación con el mundo prácticamente? Tal vez en ese aspecto que vos decías, indicar que además del desarrollo de las gestiones de apoyo de organismos y gobiernos hermanos en relación a la parte preventiva que son las vacunas, también como vos lo decís, hemos tenido apoyos también de la OPS, del China-Taiwán, que ha sido de una manera sistémica las donaciones de equipos de protección, de equipamiento para la atención directa de los casos. Creo que eso es un aspecto clave que gracias a la gestión y al modelo que tenemos de salud y a la prioridad de nuestro gobierno, pues se logra tener esos aspectos. Pero también hemos venido desarrollando desde el inicio intercambio con los países que dieron una mejor respuesta en su momento a la atención, porque recordemos que nadie estaba preparado para la magnitud de esta enfermedad que afectó a muchos países de una manera muy amplia y con mucha severidad.
Y eso implicó encuentros con países de Europa, encuentros con misma la experiencia de China, Taiwán, con Corea, con países ya de la región de las Américas, de cómo ir compartiendo las experiencias vividas y ver qué aspectos eran positivos en un lugar que podría servir de experiencia para otro y qué aspecto positivo de otros países podía ayudarnos a nosotros también a fortalecer la respuesta integral ante la COVID-19. Creo que eso ha sido aspectos clave. Últimamente las reuniones van dirigidas sobre todo a garantizar el acceso equitativo a la vacuna. Aquí podemos ver las donaciones a través de OPS, que recibimos prácticamente el día de ayer, recibimos esa donación, nueva, ¿no? Donde vienen mascarillas, vienen guantes, vienen batas, vienen también oxímetros, vienen para tomar temperatura, y todo esto viene a reforzar, ¿no?, el aspecto relacionado directamente con la detección oportuna, el diagnóstico clave y las medidas de protección hacia nuestro personal. Y cuando nuestro personal se protege, pues la protección también a las personas, a los pacientes que acuden a ese servicio. Claro. Realmente todo se agradece, ¿no?, porque nuestro pueblo y nuestro gobierno es agradecido ante esos elementos positivos de solidaridad y respeto que tienen con nuestro país para asegurar realmente no tanto la parte preventiva, sino que en este aspecto todos los aspectos que tienen que ser relacionados con la parte directa de la atención a las personas con cuadros respiratorios que acuden a nuestras unidades y que se detectan. Ahí vemos las batas, ¿no?, de seguridad, guantes, mascarillas N95 y los oxímetros que fueron entregados y que vienen a fortalecer todo ese esfuerzo que nuestro gobierno ha venido realizando por garantizar el equipamiento. Esto es muy importante porque esto te permite ampliar la parte operativa, ¿no?, y hacer visitas donde puedes tomar directamente la concentración de oxígeno, ¿no?, en las personas en sus casas, porque esto te ayuda a reforzar unidades de salud, pero también a los equipos que salen a hacer los aspectos de controles de foco, te permiten llevar y hacer las acciones directamente en los familiares y contacto directo con las personas que puedan salir positivas. Entonces esto viene a fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Y que sin duda también forma parte de un acompañamiento, porque todo esto que vimos en pantalla, por ejemplo, en este caso, eran algunos de en su mayoría material de reposición, es decir. Así es. Que es parte de eso que... Sí, porque las mascarillas algunas son desechables, la N95 pues puede servirte un poco más, pero las batas y los guantes también son material que tiene que ser restituido. Ahí vemos en pantalla cómo es recibido, ¿no? Ese es Matagalpa. Los promotores de la salud. Pero realmente cada vez que llegan estas 20 grupos de 20 personas, más un coordinador por grupo, hay esa alegría, y si ustedes los miran, están llegando cansados de todo el trabajo del día de Jinotega, pero con esa fortaleza y esa fuerza de desarrollar, ¿no?, su labor el día de hoy ya en Matagalpa. Ya deben de estar iniciando, y vemos como también el pueblo y el personal de salud de Matagalpa también se desbordó para darles esa bienvenida llena de cariño, llena de alegría, y darles fuerzas, ¿no?, para seguir adelante. Realmente nosotros en cada visita que se hace se les anima a seguir con esa fortaleza que ellos han manifestado. Son gente muy jóvenes. Mire la alegría del baile, realmente diríamos, el baile nos cansa, pero realmente el baile llena de fuerza y energía a nuestra gente, ¿no?, con nuestra... Y ahí están, conocer un poquito, doctora, paso obligado en esta conversación. Usted nos había mencionado un tema importante, pues los laboratorios, las marcas, los nombres de las vacunas con las que se está inoculando. Bueno, ahí está la alegría, mire usted. Bueno, definitivo, el pueblo nicaragüense es lleno de ese aspecto, ¿no? Ahí está nuestro pueblo celebrando. ¿Qué vacunas, qué laboratorio, y precisamente también paso obligado, qué continúa dentro de este proceso? Pero nosotros hasta la fecha, como hemos venido conversando e informando a nuestra población, porque esa es la clave de este proceso, iniciamos, ¿no?, con la vacuna Sputnik, que es la de la Federación de Rusia, que vino una donación y que prácticamente pues garantiza la seguridad y la efectividad de la misma, y que protegimos a un grupo especial que para nosotros era clave, los pacientes con enfermedades renales. Esta vacuna está compuesto por 2 factores, uno se aplica en la primera y otro factor en la segunda, y ya unidos los dos pues hacen el proceso con una
parte de la proteína del virus, hace que ya inoculados los dos pues tengamos la capacidad de poder protegernos y desarrollar esa inmunidad requerida contra el virus de la COVID-19. Esta vacuna se caracteriza porque a los 21 días es la recomendación de aplicar esa segunda dosis. Actualmente estamos poniendo la vacuna Covishield de la India, que vino por 2 vías, la del mecanismo COVAX y también la que vino por donación directamente del gobierno y pueblo de la India, y es la que estamos utilizando ahorita para proteger a estas 167.500 personas. Esta es una vacuna que también contiene adenovirus, tiene una proteína y que una vez inoculada pues va a desarrollar la protección y la respuesta inmunológica para asegurar la protección. Pero esta vacuna, a diferencia de la Sputnik, recomiendan que la segunda dosis se aplique de 8 a 12 semanas después de haberse aplicado la primera, porque es el periodo en que al introducirla dentro de nuestro organismo hace el levantamiento mayor de respuesta inmunológica. Antes produce reacción inmunológica, pero es menor. Entonces por eso se plantea de que debe hacerse la recomendación de aplicación en ese periodo. Nosotros establecimos 9 semanas porque es a partir de ese periodo que vemos que hay una mejor respuesta ante la aplicación de la segunda dosis. Nosotros estamos ahorita siempre en gestiones, ¿no?, a través de la Federación de Rusia con la vacuna Sputnik. Estamos ya en procesos de que ellos nos anuncien en cuanto tengan su disponibilidad el cronograma de entrega. También hemos estado haciendo revisiones con COVAX para ver en qué momento se garantiza la segunda entrega, que estaba programada para el primer semestre, estaba programada para abril, pero en vista de que hubo una situación en la India con los casos y la aplicación de esta vacuna a ellos, hay un proceso de introducción. Entonces tenemos una fecha tentativa para mayo que está pendiente de confirmación. También tenemos con otra vacuna de la India, que es la Covaxin, gestiones para procesos de compra. Entonces realmente no hemos detenido, y nuestro gobierno ha estado al frente de ese proceso de la búsqueda por los diferentes medios, ya sea donación, sea compra o sea la gestión a través del mecanismo COVAX, que ya teníamos nosotros establecido desde el año pasado y que estamos solamente en espera de confirmaciones. Nosotros tenemos la fechas tentativas para mayo, pero eso depende de la disponibilidad y nosotros no anunciamos una fecha estrictamente hasta que recibimos la nota de que ya están listas para ser mandadas en el vuelo específico, la línea tal y la hora tal, para realmente establecer. Nosotros continuaríamos, ¿no?, protegiendo con las vacunas que vayan ingresando al país, siempre al grupo de 60 años y más, porque es un grupo bastante amplio. Si ustedes miran, hemos priorizado los que tienen 3 o 2 enfermedades, tal vez en algunos lugares que tienen una enfermedad, pero todavía quedan personas pendientes. Después se seguiría, ¿no?, con también prioridad son los trabajadores de instituciones que están de cara a la atención. Después el tercer grupo son los menores de 60 que tienen enfermedades crónicas de base, porque siempre hay menores hipertensos, diabéticos con cáncer, que también tienen que ser protegidos. Y posteriormente pues ya seguiría la población en general hasta los 18 años, siempre y cuando los estudios, como vos mismo decís, no establezcan que ahora se pueden proteger grupos menores. Allá hay vacunas que están, por ejemplo, la misma Soberana de Cuba ya haciendo estudios en grupos menores de 18. Hay otras vacunas como la Pfizer también que están haciendo estudios de respuesta inmunológica en menores de 18 años. Entonces, en base a la información actualizada, estas vacunas solo se pueden aplicar de 18 y más años, pero posteriormente puede salir nueva información que indique que podés bajar ese grupo de edad en base a estudios que se están desarrollando en este momento. Pero eso es lo que nosotros tenemos definido a la par, ¿no?, del desarrollo de todas las acciones, de mantener siempre las medidas, porque el hecho de que se vacune no significa que tenés que dejar de hacer las medidas, sino que siempre seguir protegiéndolo en ese sentido. Y aunque se vacune todo nuestro pueblo, hay que seguirse lavando las manos. Definitivamente, porque el lavado de manos es un elemento clave para todo, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, y creo que eso estaba indicado aún antes de la pandemia, era una de las recomendaciones de higiene personal clave, ¿no?, y que se estaba desarrollando en las escuelas. Yo creo que un aspecto importante de eso era que ya los niños tenían varios años de estar desarrollando esa campaña de lavado de manos para las enfermedades respiratorias de forma general, para las enfermedades diarreicas, pero realmente el lavado de manos es un elemento esencial porque nosotros tendemos a ser muy expresivos, tocar las personas, tocar las cosas, los objetos, y después sin querer vamos a la boca, vamos a la nariz, vamos a los ojos, y eso es un aspecto clave que no se debe de perder. Agregado ahora el hecho de usar la mascarilla, la recomendación de la misma para los lugares donde hay muchas personas o en los ámbitos de trabajo, de los buses, en todos aquellos lugares que corremos una situación de riesgo, la sana distancia, como estamos vos y yo,
Y el aspecto clave, ¿no?, de que si presentamos un cuadro respiratorio, no nos quedemos en casa y acudamos de forma inmediata a la unidad de salud, porque mientras estemos enfermos y estemos en diferentes espacios, si llegara a ser COVID o otra enfermedad respiratoria, el riesgo de transmisión para las personas que trabajan, que conviven con nosotros, que estudian con nosotros, es un factor de riesgo. Definitivamente todos los procesos de atención se mantienen, ¿no? Nosotros hemos mantenido nuestra área de respiratorio para una atención especializada. También los cuadros de REICOS también tienen un flujo establecido. Lo que se hizo con el proceso de la pandemia fue fortalecer esas áreas tanto en las unidades de atención primaria como en las unidades de atención secundaria. En ese momento ampliar, ¿no?, para la atención de las personas que eran ingresadas. Ahora nuevamente los espacios se han disminuido porque realmente la cantidad de personas hospitalizadas es baja en relación al periodo más difícil que se tuvo el año pasado, y eso implica que siempre hay el flujo de cuadros respiratorios, de sospecha y de atención si es necesario a nivel de hospitalario, y en la parte de la atención primaria siempre el flujo de los cuadros respiratorios, el abordaje, la toma de muestras como parte de la vigilancia epidemiológica y definir si hay casos positivos, la atención según el protocolo que establece cuadros leves, moderados y graves, que los graves ameritarían ir al hospital, los leves y moderados se valoran, ¿no?, si se manejan en casa o requieren pues una atención también hospitalaria en el caso de los moderados. Los leves, cumplir todas las medidas de sano aislamiento, ¿no?, que eso es importante para nosotros, que en la casa se cumplan con esas acciones, y realmente de esa manera también el tratamiento profiláctico que se da a los convivientes, la visita a las escuelas, lugares de trabajo, en dependencia de la situación de esta persona. Si es un adulto mayor que solo está en casa, pues la familia, se visita en las viviendas alrededor, pero si alguien trabaja también se hace el proceso de seguimiento en las áreas de trabajo y en las escuelas particularmente también, para estar dando un monitoreo y ver si hay personas que presentan alguna sintomatología y dar el tratamiento que corresponde. Todo ese esfuerzo se mantiene, no hay nada que cambie. Realmente todos los países tienen que estar bajo ese aspecto. Desgraciadamente, en algunos países que las condiciones son bien complejas. Estábamos viendo hace días unas imágenes de la India en que vemos 2 personas en una sola camilla, y eso significa que la capacidad de dar respuesta desde el punto de vista de los hospitales se ve afectado, y hay necesidad de ir ampliando y quitando espacios para otro tipo de atenciones. Aquí en cada hospital se tiene un área exclusiva que se ha hecho más pequeña y se mantiene la atención de una manera totalmente separada a los otros cuadros o enfermedades que puedan requerir atención hospitalaria. Y que sin duda también es parte de esa atención integral, ¿no?, a esta pandemia, porque aquí hay atención desde las visitas. Vimos cómo realmente se informó a nuestro pueblo, ¿no? Y de cara a eso creo también. Que un elemento importante de esto es que además de los medios que han estado constantes ayudando en los mensajes, la visita casa a casa establece, manteniendo la sana distancia, el uso del equipo de protección, la información directa a las familias, ¿no? Cómo debemos de cuidar a nuestros adultos mayores, cómo nos debemos de cuidar los menos mayores, para poder realmente asegurar que al protegernos nosotros, protegemos a los grupos de riesgo, las medidas que se tenían que desarrollar y la captación oportuna de personas que puedan tener cuadros respiratorios, que pueden ser o no ser COVID, pero que ameritan una revisión, una toma de muestras si es necesario, para garantizar realmente el diagnóstico y generar el tratamiento, evitar complicaciones y evitar la transmisión en esos puntos. Creo que todo este esfuerzo que se hace, por ejemplo, con migración, se reciben las personas que entran diariamente y se reportan a cada CILAI para el seguimiento requerido, para ver si no desarrollan, aunque vengan con prueba negativa, siempre se da ese seguimiento posterior. Entonces, ese trabajo constante en las fronteras, en el aeropuerto, se mantiene siempre, ¿no? Y todo ese esfuerzo desde los sectores, desde los municipios, desde los CILAI, constantemente con un abordaje integral, sin dejar de realizar las otras acciones, porque puedes tener un esfuerzo hacia algo, lo contenés, pero los otros aspectos se pueden mantener, y vos mismo lo decías. Nosotros mantenemos nuestra lucha antiepidémica constante, nuestra aplicación de BTI, nuestras fumigaciones, nuestras derratizaciones. Pronto vamos a tener nuestra vacunación canina también. Entonces, todo ese plan que se tiene que cumplir en base a los comportamientos epidemiológicos de las enfermedades se está manteniendo. Todas esas atenciones que corresponde realizarse en las diferentes unidades de salud se mantienen. Las atenciones de especialización, también las cirugías se están realizando, además de los aspectos que tienen que ver con el acceso de la salud a las comunidades más lejanas a través de las estrategias comunitarias. Entonces hay un esfuerzo conjunto, pero también hay un trabajo coordinado con las diferentes instituciones, con las alcaldías y con la participación activa de nuestra comunidad, que realmente sin ellos nosotros no podríamos desarrollar todo este esfuerzo, y con la voluntad y esa
aspecto, ¿no?, de servicio que tiene nuestros trabajadores de la salud que están de frente a estas acciones en sábados, en domingos, este grupo que anda prácticamente un mes fuera y lejos de su familia, pero con la satisfacción que ves en los rostros de esos adultos mayores que realmente agradecen con su sonrisa al final que se les está dando un beneficio, se les está dando información, se les está tratando con cariño y haces ese vínculo, como vos lo decís, con la familia, porque cuando llega el nieto y te entrega a tu adulto mayor y vos se lo entregás satisfecho de un proceso que a lo mejor no es tan rápido como quisiéramos, pero que se brinda todo ese esfuerzo. Yo he visto en lugares en que al final, en el proceso de observación, las instituciones locales han garantizado hasta un refrigerio, les entregan fruta, les dan agua y ves el rostro de nuestros adultos mayores que a pesar de que han pasado por un tiempo de 1 hora, hora y media, hasta 2 horas, van satisfechos por todo ese proceso de atención. Y entonces cuando vos se lo entregas a su familiar en esa condición de satisfacción, creo que y además ya protegido con esa primera dosis, creo que la sonrisa de ambos es el mejor recompensa que puede tener un servidor de la salud pública y una prioridad que ha tenido nuestro gobierno en desarrollar de esta manera la vacunación contra la COVID-19.